su misericordia y por la posibilidad que tenemos de poder estudiar su palabra, ¿no es cierto? Bueno, de más está decir, hermanos, que ya eh, hace bastante rato estamos eh, estudiando y profundizando con bastante cuidado el concepto de cuerpo. En el caso de la analogía que Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol, hace respecto de la iglesia del Señor. La iglesia como un cuerpo humano. Y él dice, bueno, la iglesia, así como el cuerpo está compuesto por miembros diversos y distintos que la conforman, también la iglesia es igual, ¿ya? Y cada uno de esos miembros, entonces, fue puesto ahí para cumplir una función y esa función, de alguna manera, hermanos, es eh, innata, a ver si me voy a explicar, innata a la existencia de ese miembro, ¿ya? En otras palabras, dicho miembro que fue puesto en el cuerpo existe y la razón de ser de ese miembro tiene que ver con la función para la cual fue creado. Estoy hablando del cuerpo humano, ¿ya? Para la cual fue puesto en el lugar que fue puesto. Por ejemplo, el corazón, la razón de ser, la esencia del corazón es latir. Y ahí está puesto en un lugar. ¿Y qué es lo que hace? Bombea todo el rato, ¿no es cierto? No lo hace por turno o cuando tiene ganas, sino siempre está eh, haciéndolo. Tampoco lo hace porque está recibiendo una presión externa, ¿no es cierto? Tienes que latir, tienes que bombear sangre. No, lo hace porque es parte de su naturaleza innata, ¿ya? Y también porque tiene las características para llevar adelante esa función, hacer circular la sangre a través de todo el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, quería partir con esta idea, hermano, más o menos es el principio que Pablo, en el caso de esta analogía, que hemos, como ya lo dije, visto en reiteradas ocasiones, es más o menos el principio que Pablo está tratando de aplicar y está tratando de profundizar respecto de la iglesia, respecto de los miembros de la iglesia que han sido puestos por el Señor en en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eh, y bueno, vamos a hablar hoy día de eso, pero también en relación a la interdependencia que los miembros tienen entre sí, en el cuerpo. ¿Ya? Quiero compartir, hermanos, algunas diapositivas, ¿ya? Para que vamos un poco siguiendo las ideas, ¿ok? Bien. Aquí hay un problemilla. Partimos por el último. Ahí sí. Ya, ahí está. Entonces, como título, este día, hermanos, vamos a hablar acerca de la interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿ya? Que es lo que vengo diciendo. Un poco para hablar del concepto, la interdependencia en el plano de la sociedad tiene que ver con los roles que los individuos tienen en la sociedad, ¿no es cierto? Las personas en la sociedad adquieren distintos roles, ¿ya? Eh, y esto normalmente según sus capacidades, según sus gustos, según sus probabilidades, según sus posibilidades, etcétera, ¿ya? Y estos roles que adquirimos
obviamente, porque somos parte de la sociedad, todos nosotros, eh, están en función principalmente también de satisfacer las necesidades de otros individuos de la sociedad, ¿ya? Si vemos, la sociedad es diversa, no todas las personas son agricultores, no todas las personas son oficinistas, por decir algo, no todas las personas trabajan en salud, no todas las personas trabajan en áreas productivas, qué sé yo, sino que hay una diversidad, ¿no es cierto?, de roles, de funciones, y como dije, tiene esto que ver con las capacidades, con los gustos de cada uno, con las posibilidades, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, y justamente esto tiene que ver, algo de esto tiene que ver también con eh, la iglesia, ¿ya? Bueno, se supone que aquí, ahí está. En la iglesia, el cuerpo de Cristo es similar, según los dones y las gracias que el Señor nos ha dado, ¿ya? Cada miembro también se parece al miembro del cuerpo humano, que tiene una razón de ser y ha sido capacitado. Carlos nos hablaba la semana pasada con algunas gracias, algunos dones, capacidades sobrenaturales que el Señor nos ha dado para cumplir nuestro rol, nuestra función y por lo tanto nuestra razón de ser, ¿ya? Y para que esto pase, entonces, y se pueda llegar a a este desarrollo de, en este caso, la iglesia, el cuerpo, los miembros se necesitan mutuamente para beneficio de cada uno, en este caso, pero principalmente para el propósito de que el nombre de Cristo sea glorificado, a diferencia de, como decía en el punto anterior, el rol social, ¿no es cierto? Aquí en la iglesia vamos a funcionar cada uno con el don, la gracia que el Señor nos ha dado, y si bien es cierto nos vamos a beneficiar mutuamente, ese no es el fin último, sino el fin último es que el nombre de Cristo sea glorificado y que el propósito del Señor sea cumplido, ¿ya? Cada hermano con su entrega, con sus gracias, con sus dones, aportan cada uno, hermano, para el fin mayor. Y el fin mayor es obviamente el propósito del Señor. Insisto en esto, ¿no? Somos beneficiados, por supuesto, con los dones de los unos para con los otros. Somos bendecidos, eh, pero sin embargo este no es el fin último. El fin último tiene que ver con que el propósito del Señor, de la existencia de la iglesia, de la razón de ser de la iglesia, pueda ser llevado a cabo, ¿ya? Eso es importante que lo entendamos. Hermano, vamos a leer en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Algunos versículos que yo lo estoy poniendo ahí, ¿ya? Para que los podamos ver ahí, ¿ya? Pero si usted quiere buscar en su Biblia, 1 Corintios capítulo 12, ya me imagino que usted tiene ultra marcado ahí, rayado, con destacador, con subrayado, qué sé yo. Estos versículos, porque como dije al principio, lo hemos estudiado muchas veces, pero lo interesante, hermano, es que cada vez que lo estudiamos de nuevo, el Señor nos vuelve a hablar y podemos extraer algunas verdades o profundizar algunas verdades que lo ideal es que obviamente puedan darnos entendimiento y revelación respecto a esto, ¿ya? Entonces estamos en 1 Corintios capítulo 12, el verso 14 en adelante, hermanos, ¿ya? Creo que hasta el 21, ahí está, ¿ya? A ver si, para que puedan participar, hermano, algunos de ustedes, si alguien se anima a leer, yo se lo agradecería. Hermano Jorge, por favor, fuerte y claro, ¿ya? Gracias. Ahí.
Desde el 14, ¿verdad, hermano? Claro. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ya, hermano, muchas gracias. Bueno, mire, este pasaje es clásico, como ya lo dije, hermano, y vamos a darle una miradita desde la perspectiva justamente de la interdependencia. Bueno, el texto en sí habla de esto, ¿no? Pero vamos a profundizarlo desde esta perspectiva, ¿ya? Vamos a partir con estos versículos, hermano. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Bien, entonces en estos primeros versículos, hermano, lo que podemos ver es que Pablo advierte a los hermanos lo que no puede suceder, lo que no puede suceder, y lo puse ahí con mayúscula y en subrayado, en el cuerpo, ¿ya? En el cuerpo de Cristo, estamos hablando. ¿Y qué es lo que no puede suceder? Es que un miembro se sienta excluido, ¿ya? Que un miembro se sienta que no es del cuerpo. Eso es lo que Pablo está hablando aquí en estos primeros versículos, ¿ya? Que un miembro se sienta que no pertenece al cuerpo. Y esto por desconocimiento de cómo funciona el cuerpo, o que la iglesia le hagan sentir excluido, ¿ya? Aquí está hablando de eso, hermano. De que alguien, repito, ¿no es cierto?, se siente excluido. Por una parte, porque no entiende cómo funciona la iglesia, y o por otra parte, porque la iglesia, por diversas razones que ya vamos a ir viendo con más detalle, lo hace sentir excluido. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? Dos razones eh, para una causa, en este caso, que alguien no se sienta parte del cuerpo. ¿Ok? Ahora, vamos a un poco a pensar, ya a profundizar un poco cuáles serían las razones, ya según el versículo. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? ¿Por qué Pablo está hablando y le está diciendo a los hermanos, eh, no puede ser que alguna persona piense, yo no soy del cuerpo, ¿ya? Estamos hablando de los que son miembros de la iglesia, en este caso. Eh, y entonces, estas pueden ser las razones, ¿ya? Número uno, ya esto lo he hablado otra ocasión, hermano, pero naturalmente, porque es así, lo voy a repetir. Se hace consciente o inconscientemente un estereotipo de miembro, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, creo que no pasa acá, pero se hace un estereotipo de miembro. Es decir, la persona que es miembro de la iglesia tiene, estoy usando un ejemplo, hermano, ya para que se entienda. La persona se viste de esta forma, habla de esta forma, se comporta exactamente de esta forma, ¿ya? Y si hay alguien que no sigue ese estereotipo, no sigue ese modelo, entonces no es parte
del cuerpo, porque los que son del cuerpo o los que son de la iglesia tienen ese perfil, ¿ya? Entonces, puede ser que esa sea una razón. Obviamente, eso no es correcto, ¿no es cierto? Sabemos que en el cuerpo de Cristo hay una diversidad de hermanos, por lo tanto, diversidad de a veces formas de pensamiento. Y claro, estamos en la iglesia, y si somos miembros de la iglesia es porque hemos creído en el Señor, es porque tenemos bastantes cosas en común, ¿no es cierto? La fe, naturalmente, eh, el amor al Señor, el amor a los hermanos, eh, nuestra manera de vivir, pero también tenemos otras cosas diferentes los unos a los otros, ¿no es cierto? Que tienen que ver con a veces asuntos culturales, la crianza, la edad, en qué tiempo el Señor nos llamó, eh, considerar también de que aún todos estamos en el camino de ser santificados, perfeccionados por el Señor. Entonces, si bien es cierto, tenemos cosas en común, también tenemos muchas cosas que no están en común, ¿ya? Y entonces, a veces podría ser la razón de que Pablo está hablando esto, de que en la iglesia, eh, repito esta idea, se hace un modelo, un estereotipo, ¿ya? De miembro. Es así el miembro. La persona de esta iglesia es así, habla así, se comporta así, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que no calza en ese estereotipo, alguien que no se siente cómodo de esa forma, pues entonces puede ser que diga, yo no hablo así, po, yo no oro así, mm, yo no sé, no conozco tanto la Biblia así, entonces esa persona se excluya, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le plantaron un modelo, le plantaron un estereotipo, y esa persona, al ver que no da la altura, ¿no es cierto?, que no calza en ese modelo, entonces se puede sentir excluido. Por eso que está usando este ejemplo, ¿no es cierto? Como no soy mano, no soy del cuerpo. Vamos a suponer que la mano, ¿no es cierto?, es ese hermano modelo, y entonces yo no soy como ese hermano modelo, por lo tanto no soy del cuerpo, ¿ya? Esa es más o menos la idea, y una de las razones por las cuales a veces, hermanos, alguien se puede sentir excluido, ¿ya? Y en este caso, eso es responsabilidad de la iglesia, de los dirigentes, el pastor, qué sé yo, ¿no es cierto? Que por desconocimiento, entonces tienden a crear estos estereotipos de el miembro modelo, ¿ya? Y por lo tanto eso inmediatamente genera en otro miembro que no tiene esa estatura, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? O esa no tiene ese perfil, no cumple esas características, entonces que él se sienta excluido, ¿ya? Espero, hermano, que me, y dándome a entender, y si usted hay algo no agarró, hábleme, porque tampoco, como tengo abierto el PowerPoint, no los veo a todos, ¿ya? Entonces usted abra su micrófono y me interrumpe nomás, no hay ningún problema, ¿ok? Eh, por ejemplo, estoy diciendo este ejemplo, valga la redundancia, porque en el caso de la iglesia de Corintio, que es donde Pablo dirige esta carta, estaba esta situación de competitividad en la iglesia, ¿no es cierto? Sabemos que la iglesia de Corintio era una iglesia, dice al principio de la carta, que los hermanos tenían todos los dones, ¿ya? Así que era una iglesia ultra, vamos a decirlo así, eh, eh, bendecida, en el sentido de que había mucha manifestación ahí del espíritu, había mucha manifestación de los dones, ¿no es cierto? Y sobre todo de los dones un poco visibles. Entonces puede ser que alguien que decía, pucha, yo no tengo ninguno de esos dones, entonces parece que no soy miembro del cuerpo, ¿ah? Porque no hablo fuerte, no hablo bonito, no hablo en lengua, qué sé yo. Entonces parece que no soy. Entonces creo que este es el contexto, ¿no? En el cual Pablo está hablando. Y creo que una de las razones entonces, ya, porque alguien se puede sentir excluido, tiene que ver con esto, con que se forma un estereotipo de miembro, ¿ya?
Ahora, esto obviamente está relacionado con lo mismo. Cuando dijimos, en el caso anterior, puede ser que la dirigencia no se dé cuenta, ¿ya? Y de forma inconsciente se genera un estereotipo, ¿ya? Una forma, ¿ya? Pero en este segundo caso es cuando existe una intencionalidad de la dirigencia en uniformar a los miembros, ¿ya? Eh, ¿Y a qué me refiero? Como dice ahí, a que todos piensen, ¿ya? Igual, a que todos vivan de la misma forma, a que todos se muevan, a que todos se vistan, ¿ya? A que todos actúen, etcétera, de la misma manera. También aquí este es un error intencionado, ¿ya? Mal intencionado, o por desconocimiento también de la dirigencia. Y aunque nos parezca, hermanos, un poco lejano este ejemplo que estoy poniendo, sí existe, ¿no es cierto? Sí existen iglesias donde eh, de alguna manera se exige ciertas cosas, cierta forma de vestir, cierta forma de pensar o de orar, no sé, ¿ya? Y se tiende a esa uniformidad, a que todos, como lo estoy diciendo ahí, ojalá piensen igual, ¿ya? Y que sean calcaditos todos. Y eso es imposible, ¿no es cierto? Bíblicamente hablando, es algo que no está de acuerdo con el espíritu bíblico, ¿ya? Pero puede ser esta también una razón, entonces, de que alguien se sienta excluido, ¿ya? Y que diga, ah, pucha, yo eh, no, como no calzo en esto, ¿ya? En lo que piden, ¿ya? Eh, por ejemplo, hermanos, en esta iglesia de prosperidad, ¿ya? Cuando ellos hablan de la ofrenda, por ejemplo, de dar, chuta, y un hermano pobre, yo pienso, el hermano pobre que no tiene plata, eh, a lo mejor se siente que no es de ahí, porque pucha, todos los hermanos dando las promesas, ¿no es cierto? Y 100 y 200 ¿ya? Y el hermano no tiene plata, entonces él dice, ah, chuta, yo aquí parece que no soy del cuerpo, ¿no es cierto? Porque todos hacen esto y yo no puedo hacerlo, no es porque quiera, no puedo, entonces ya inmediatamente también ahí se puede generar esta exclusión, ¿sí? ¿Vamos bien? Gracias, hermano Jorge, ahí me está dando ánimo, muy bien. Ya, otra razón por la cual puede existir esta suerte de exclusión, ¿ya? Tiene que ver por desconocimiento del miembro, hermano, ¿ya? Ahí faltó del miembro, entre paréntesis el hermano, que considera que no tiene nada que aportar. Y como él considera que no tiene nada que aportar, se automargina, ¿ya? Entonces, no siempre la responsabilidad es consciente o inconscientemente de la iglesia o de la dirigencia de la iglesia, sino también a veces de un hermano o una hermana, ¿no es cierto?, que por desconocimiento de los dones, de la gracia, por desconocimiento de estos mismos versículos, ¿no es cierto? Por desconocimiento de que él, si es un miembro, Dios lo ha puesto y le ha dado una razón de ser en el cuerpo, y él puede ser y debe ser un aporte. Por desconocimiento de esta verdad, él entonces, como se ve a lo mejor eh, que no predica bien, o que no predica, o que no canta, o que no sé, no ora fuerte, o en lenguas, qué sé yo. Entonces también puede ser que esa misma persona se automargine, ¿ya? Y, y eso también no está bien. Pero en este caso no es la responsabilidad de la iglesia hasta cierto punto, porque si por eso la iglesia tiene que enseñar estas cosas, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Así que de aquí ningún hermano naturalmente va, después de todo este estudio, va a tener, va a tener una excusa para automarginarse, ¿no es cierto? Y decir, no, yo no sé hacer nada, así que no soy del cuerpo, ¿ya? Ahora nosotros declarando esta enseñanza, entonces dejamos la responsabilidad en cada uno de los hermanos. No, hermano. Solamente profundizando en estas verdades, ¿sí? Bien. También, ¿por qué a veces se genera esto, hermano? Por falta de entrega,
entre paréntesis, flojera, pereza de los hermanos, ¿ya? Otras prioridades antes de cumplir la función en el cuerpo, ¿no? El hermano, la hermana, eh, por estas razones que están ahí entre paréntesis, deja de cumplir su función y obviamente cuando nosotros dejamos de cumplir la función, com comenzamos a separarnos un poco, a alejarnos, ¿no es cierto? Y nos empezamos a entusiasmar con otras cosas, ¿ya? Le hallamos más sentido a otras cosas. Sabemos que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿ya? Por eso la importancia, hermano, de estar ahí perseverando y exponiéndose al Evangelio siempre, ¿no es cierto?, al quehacer de la iglesia, para que el Señor nos vaya corrigiendo si hemos hecho algo que no corresponde, para que los hermanos nos animen, ¿no es cierto?, si nos vemos a veces desanimados, y así podamos seguir adelante, hermano, ¿ya? También entonces puede haber una exclusión, también puede haber esta idea de que no soy miembro del cuerpo por estas cosas, ¿no es cierto? Estamos entusiasmados con otras cosas, más que con servir al Señor, con la iglesia, o lisa y llanamente nos da flojera o tenemos pereza. Y eso también puede ser una razón, ¿sí? Hermano Guillermo, ¿quiere hablar, parece? Active su micrófono. Eso. Ahora, Ahí sí. hermano, en realidad es muy importante esto que está diciendo, porque aquí es darse cuenta uno mismo si es hijo de Dios o no es. Porque si es hijo de Dios, yo no voy a aceptar ir a una congregación, la cual, cierto, me digan tiene que venir con terno de color café o negro, como sea, etcétera, montones de cosas que le pueden exigir. Yo sí, pero para mí esto no es el Evangelio, porque a pesar que ni conozca el Evangelio, se da cuenta inmediatamente que eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque pasan a ser una parte, yo lo llamo secta. ¿Ah? Porque si yo le hago caso a un hombre que me indica, hermano, aquí tenemos que, cuando lleguemos aquí, primero que nada, saludar al jefe de obra o quien sea que esté adelante. Segundo, y empiezan a nombrar un montón de situaciones las cuales uno debiera cumplir. Porque hay gente también, hermano Víctor, que se dedica a buscar templos o congregaciones, ¿cierto? Porque encuentra que una parte no está bien. Eso significa que ese hermano ya conoce al Señor a través de la palabra. Entonces se puede producir eso entre una secta y una congregación cualquiera. ¿Ah? Del momento que dice, cierto, que por desconocimiento del miembro, en este caso el hermano, considera que si no tiene nada que aportar, se automargina. Y yo creo que no, porque el Señor es el que lo guía a uno. ¿Ah? Entonces, cuando empieza a ver algunas cosas más o menos raras, uno se da cuenta. Pero aquella persona, ¿cierto?, que va recién en una congregación, la responsabilidad absoluta es, ¿cierto?, de la dirigencia de la iglesia. De decir las cosas como la palabra lo dice. Entonces así uno va interesándose aún más por el hecho de que están viendo, ¿cierto?, que si le queda algo grande, va a notar el versículo, la Biblia, todo eso, de lo que dijo la persona que está entregando la palabra, ¿cierto? Si de verdad es efectiva, porque la Biblia nos dice que si no estamos seguros de algo, vamos a la Biblia. Porque la Biblia tiene todas las respuestas para nosotros. Todas, todas. Entonces, esa sería la forma de aquellos hermanos que, como dice usted, que por desconocimiento, ¿cierto?, se automarginan o se retiran. Entonces, yo creo que lo más importante es que si también nosotros dentro de la congregación vemos que viene una persona nueva, es acercarnos a ellos, hablarle bien del Evangelio, hermano o amigo,
quedaste con alguna duda, etcétera. Porque si no, va a ser desde un principio mal guiado. Y al ser mal guiado, después viene ya el aburrimiento y toda la cuestión de no ir más porque la cuestión no la agacho nada mucho. En cambio, si se les dice como la palabra dice, se va a ir interesando y le va a ir gustando cada día. Eso era. Gracias. Ya, hermano Guillermo, gracias por su comentario. Bueno, justamente estamos tratando de identificar, ¿no es cierto?, algunos males para no caer en ellos, ¿ya? Para detectarlo y obviamente no incurrir en esos errores, ¿ya? Seguimos, hermano, considerando estos mismos dos versículos que leímos al principio. Cada uno de los miembros puestos por el Señor en su iglesia es necesario, ¿ya? Eso lo dice la palabra, ya lo hemos leído. ¿Para qué? Para el buen y sano funcionamiento de ella, la iglesia. Y eso es algo que no determinó ni el hermano Víctor, ni el hermano Pato, ¿no es cierto?, sino que lo determinó el Señor, ¿ya? Ese es el diseño de Cristo, ¿ya? Y nosotros, obviamente, como miembros de su cuerpo, de su iglesia, debemos ajustarnos a ese diseño. Entonces, como primera conclusión, tenemos que ser sabios, hermanos, cuidadosos en no excluir, ni tampoco nosotros excluirnos, ¿ya? Si somos realmente hijos del Señor, si hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si amamos al Señor y hay un anhelo en nuestro corazón de servir al Señor, ¿no es cierto? Entonces no debemos ni excluir, ser cuidadosos con esto, y por eso el Señor nos está dando entendimiento de esto, y por eso estamos estudiando esto, y tampoco, hermano, no caer en autoexcluirnos nosotros, ¿ya? Si somos realmente hijos del Señor, ¿ya? Eso naturalmente cada uno lo sabe, y de alguna manera uno se puede, eso se coteja, ¿no?, con la escritura. También es importante eso, porque yo he conocido personas que dicen que son hijos del Señor, pero que si uno lo contrasta con la escritura, o sea, por ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces es importante aclarar eso también, hermano, ¿ya? No todas las personas son miembros del cuerpo de Cristo, no a todas las personas Dios los puso en el cuerpo, ¿ya? Y eso básicamente tiene que ver con la conversión, el nuevo nacimiento, con el fruto de la conversión, ¿no es cierto?, que es un anhelo de buscar al Señor, un anhelo de tener comunión con el Señor, un anhelo de leer su palabra, de estar en las cosas del Señor, ¿ya? Eso es como una señal, un fruto bastante claro al respecto. Bien, seguimos, hermano, entonces en esto. A ver cómo lo hago aquí. Ahí está. Vamos con otro versículo, hermano. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Bien. Esto, hermano, tiene que ver con la sabiduría y la soberanía del Señor. Él es quien determina dónde coloca los miembros, ¿ya? Entiéndase, por eso hay un paréntesis ahí, hermano, con la gracia que Él le ha dado a cada miembro para que cumpla la determinada función que debe cumplir. ¿Se acuerdan que al principio dijimos el miembro del cuerpo humano, su naturaleza es inherente a la función que va a cumplir, ¿ya? En el caso, pusimos el ejemplo, el corazón tiene la capacidad, fue diseñado para bombear, no hace otra cosa, ¿no es cierto? No ve, no huele, no tiene olfato, no tiene gusto, no. El corazón bombea, esa es la naturaleza del miembro, y en función de esa naturaleza, el miembro va a cumplir la función que debe, puesto en el cuerpo. De la misma manera, hermano, nosotros hemos sido puestos por el Señor, y eso obedece a la soberanía de Dios, ¿ya? No tiene que ver con algo que nosotros pedimos, ¿no es cierto? Obedece a la soberanía del Señor.
Él determinó qué gracia nos dio, qué dones nos ha dado a cada uno, ¿ya? ¿Para qué somos buenos en la iglesia? Él lo determinó. No lo determina el pastor, ni siquiera nosotros mismos, ¿ya? Yo le he contado muchas veces, hermano, que yo cuando era joven y estaba en la iglesia, bueno, siempre me gustaba la música, y yo quería ser percusionista, ¿ya? Eh, y ahí, aunque le hice empeño, la verdad es que eh, no tenía por dónde, ¿ya? Entonces, pero después, obviamente, entendí que lo mío iba por otro lado, ¿ya? Y yo agradezco al Señor el amor de los hermanos en ese tiempo, ¿ya? Que no, me trataron con harta misericordia para decirme que me dedicara a otra cosa. Bueno, entonces, hermano, el tema de la función tiene que ver y está determinado por el Señor, no por nuestro anhelo personal, ¿ya? Mire, volviendo al contexto, probablemente en la iglesia de Corintios, como habían dones llamativos y más espectaculares que otros, muchos hermanos estaban desconformes o no entendían, entre paréntesis, con su don o gracia y pretendían hacer una labor para la cual no estaban capacitados, lo que generaba algunos problemas, ¿ya? Habían dones en Corintios, eran como más llamativos, ¿no es cierto? Vamos a suponer el don de profecía. Se levantaba el profeta y empezaba a hablar y se remecían las paredes, qué sé yo. Y claro, eso llama la atención, es llamativo. Y probablemente alguna persona quería eso, ¿no es cierto? Le gustaba, oh, yo quiero eso. Ya. Pero no había recibido esa gracia, ese don. Y por lo tanto, entonces se generaba este problema. Y por eso que Pablo tiene que corregir esto. Y por eso le está diciendo, mire, hermano, nosotros fuimos puestos en el cuerpo por el Señor, ¿ya? No por un hombre, no nos pusimos nosotros mismos, ¿ya? Y el Señor nos puso a nosotros donde Él quiso, ¿ya? Y Él nos dio las gracias que Él quiso y nos puso donde Él quiso para que nosotros, donde Él nos puso, lleváramos adelante la función para lo cual Él nos ha capacitado, ¿ya? Esa corrección tuvo que hacer, en este caso Pablo, a los corintios, por esta razón, creo yo, ¿ya? Porque se generaba cierta disconformidad en algunos, porque veían a otro hermano que era más bendecido, ¿no es cierto? A otro hermano que era más famoso, ¿ya? Que a otro hermano que le andaban pidiendo autógrafo, y a él como que no lo pescaba nadie. Entonces, quizás se generó ese problema, ¿no es cierto?, de que los hermanos no entendían, y Pablo necesitó corregir esto, hermano, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno está capacitado para una cosa, pero no está conforme con eso y quiere hacer otra cosa, ¿ya? Eso es lo que estamos, hermano, tratando de decir ahora aquí. Entonces, lo primero, la iglesia no es edificada realmente, ¿ya? Volviendo al ejemplo del hermano Víctor tocando la percusión, no fluía nada, pues, hermano, la alabanza. Ahí, el hermano tenía buenas intenciones, pero no había no había unción, no había gracia ahí, ya. Y claro, se fija, la iglesia no es edificada cuando un miembro no está cumpliendo la función para lo cual el Señor lo insertó en el cuerpo como Él quiso, ¿ya? ¿Qué más puede pasar? Obviamente yo tengo una función, pero por hacer otra función dejo botada mi responsabilidad. Entonces hay otras funciones que dejan de llevarse o que dejarán de llevarse a cabo, ¿no es cierto? Porque es como esto a los hermanos que les gusta el fútbol, ¿no es cierto? Cada jugador tiene su posición en la cancha y cuando el último hombre, el líbero, ahí ya se va de delantero, deja el puesto botado y entonces fácilmente el equipo contrario va a llegar al arco y a hacer el gol, porque el que tenía que estar ahí, ¿no es cierto?, para suplir esa función, para cubrir esa área, no estaba en otro lado donde no le correspondía, entonces pasó lo que pasó, ¿ya? Otras funciones dejan de llevarse a cabo. ¿Qué pasa? Cuando alguien, ¿no es cierto?, está tratando de hacer algo que para lo cual no fue capacitado por el Señor, no se le ha sido dada la gracia o el don, ya estamos profundizando un poco, empezaría a pasar esto, ¿ya?
no se tomaría mucho en cuenta el hermano que insistía en hacer algo que no hacía bien. ¿Ya? Hermano, yo quiero predicar, pero a lo mejor el hermano no tiene facilidad para poder elaborar un discurso, etcétera, ¿ya? Y entonces no es de edificación. Al contrario, como ya lo dijimos, genera confusión, incomodidad, y a veces puede inclusive llegar a ser de tropiezo, ¿ya? Eh, y bueno, el texto, la idea es que Pablo está corrigiendo esto, que eventualmente se estaba dando, ¿ya? La iglesia no es edificada, hay cosas que quedan en el aire y no se hacen, ¿ya? Y se genera estos problemas, roces, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque es complejo, hermano. ¿Cómo le dice uno a un hermano, ¿no es cierto? Pucha, hermano, no sé, pues, el hermano quiere estar en el coro, vamos, ¿ya? Y es súper desafinado, pero él quiere estar ahí, ¿ya? ¿Y cómo se le dice? ¿Sabe, hermano? Eh, usted no canta bien. Es complicado, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa en ese caso? El hermano se siente mal, no, en esta iglesia no me aman, se margina lo que hablábamos al principio, ¿no? Y se genera un problema. Por eso que es importante entender estas cosas, ¿ya? Que cada uno entienda, que cada uno vaya comprendiendo de parte del Señor dónde el Señor lo puso y para qué es lo que es bueno. Permítame usar este principio, ¿ya? ¿Para qué es lo que es bueno? ¿En qué fluye? ¿En qué va siendo de edificación? Y a la vez también él va sintiendo que es útil para la obra del Señor, ¿ya? Todas esas cosas tenemos que irlas nosotros ponderando, hermano, ¿ya? Para que no se generen este tipo de cosas y para que finalmente la iglesia vaya siendo edificada, la iglesia vaya siendo bendecida, y no sea por el contrario, ¿no es cierto? Un lugar donde hay problemas, donde hay dificultades, donde los hermanos están descontentos, ¿ya? Por todas estas razones que estamos hablando, ¿ya? Bien, sigamos, hermano. Hermano Víctor, George, hermano Víctor, la Claudia. perdón, perdón que Sí, pensé que era la George. ¿puedo intervenir en algo, por favor? Para no, porque como era de antes, pero conforme a lo que cuando comparte el hermano Guillermo, y al escucharlo y al leer obviamente la enseñanza, se me venía a la mente la importancia que tiene el poder ser instruido con la palabra desde el principio, ¿cierto? Instado, animado los unos con los otros a ir a la escritura, pero también la responsabilidad, con mucho respeto para que no me quiero centrar en usted, pero los dirigentes, los pastores, la gran responsabilidad que tienen en esto, hermano. Claro. Porque yo, bueno, no me voy a recordar de todo y perdone si soy torpe para expresarme, pero por ejemplo, leía eso cuando algunos perezosos, algunos cuando, no sé, también cuando se sienten un poco a lo mejor excluidos y tanta cosa que estamos leyendo ahora, ¿cierto? Pero creo que es tan importante, hermano, el poder entender que al finalmente, bueno, primero que todo el centro es el Señor. Y creo que también la importancia de el poder, eh, a lo mejor suena un poco como secular, pero el poder, en este caso los dirigentes, usted, en este caso, o los dirigentes en general, poder ver, también reconocer las gracias y los dones que el Señor le ha dado a los hermanos y en medio de nosotros también, nosotros mismos. Y no levantarnos lo uno a lo otro en el sentido como decir a un hermano, por ejemplo, si tiene el don de profecía, uy, hermano, y como que nosotros mismos ensalzarlo, porque sabemos que ese don, como otro, como el que el diaconizo o la diaconisa, y todos finalmente cumplen la misma función que es glorificar al Señor y servir al Señor y lo uno a lo otro. Pero ¿qué se ha incurrido? Por los años que yo llevo en el Evangelio, que no, tampoco son miles, pero los años que llevo, que de pronto muchos pastores, dirigentes también, y los mismos nosotros somos responsables también, me incluyo, que levantamos al hermano y le damos mucha tribuna, por así decirlo, entre comillas,
a los mismos. Entonces hay otros hermanos que no tienen una personalidad, tal vez, hermano, que no tienen, hermanos, el carácter a lo mejor todavía formado, maduro, para entender que también ellos han sido llamados por el Señor y que también Dios les dio don y gracia, que finalmente todos tenemos dones y gracia que fueron derramados por el Señor y que no nos podemos, en el fondo, encasillar con 1, 2 o 4 o 5 hermanos, ya sea una congregación de 500, ya sea una congregación de 15 hermanos, ya sea una congregación de la cantidad de número que sea, sino que reconociéndonos en los dones y las gracias los unos con los otros, pero también la gran responsabilidad es como yo, por ejemplo, en mi caso, directora del jardín, no es lo mismo, obviamente, la iglesia, pero reconocemos, ¿cierto? Y en el fondo instamos a esos hermanos para que oren, para que busquen en la palabra y para que el Señor confirme ese don y esa gracia para servir a la iglesia. Pero a veces nosotros cometemos el error, pensamos que todos tienen que tener la misma madurez, tienen que entender lo mismo, y se nos olvida que no todos vamos al mismo ritmo, que no todos tenemos la misma madurez, que no todos tenemos el mismo crecimiento, que el Señor nos da todo esto. Entonces tenemos que tener ese amor, misericordia y orar los unos por los otros. ¿Para qué? Y también siempre yendo al dirigente, en este caso, ¿para qué? Para hacerle ver también con amor, con respeto, con sujeción, lo que no ve, lo que a lo mejor no va a poder ver. Por eso es importante reconocernos lo uno a lo otro, sin pasarnos a llevar, ni empujarnos, porque no es una competencia, porque los dones y la gracia son para servirnos lo uno a lo otro. Entonces, todo esto así como es glorioso, lo que seguimos aprendiendo, porque realmente al final la cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros por gracia y misericordia, pero hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y esos hermanos que se sienten muchas veces torpes, menospreciados, o tanto uno se ha sentido así, también es responsabilidad suya, hermano. Y también es responsabilidad mía, hermanos. Es de responsabilidad de todos nosotros. Y eso, Señor, como hoy venía, creo, Gracias. y termino con esto, creo que Perdón. el hermano Guillermo dijo algo muy, muy importante, hermano. Dios lo bendiga, lo siga usando, hermano Guillermo, también en medio nuestro, la importancia de las personas que el Señor va a seguir llamando, para que cuando lleguen no aprendan malos hábitos, para que ellos sepan que también, si el Señor los llamó, el Señor los va a querer también usar, el Señor se va a manifestar a través de ellos, y no a través de 2 o 3 en un lugar, sino que hay muchos, todos podemos obviamente colaborar, somos colaboradores del Cristo viviente, eso, para testificar de Él. Eso, hermano, gracias. Ya. Gracias, Claudia, muchas gracias. Creo que diste en el clavo desde el punto de vista que justamente la palabra nos tiene que remecer, y cada uno, bueno, tendrá que ver en qué ha fallado, ¿no es cierto? En qué no ha estado a la altura, y pedir perdón al Señor, etcétera. Y bueno, ajustarse a la palabra, naturalmente. Así que creo que esa es la razón, ¿no es cierto? No estamos llenando la cabeza de información, sino diciéndonos: Señor, háblanos, Señor, eh, confróntanos con tu palabra, Señor. Y como tú dices, no solamente yo, todos tenemos una responsabilidad, como lo hemos estado viendo acá. Bien, bueno, seguimos, hermano. Si es que no hay otra persona que quiera intervenir, seguimos adelante con esto. Ya, entonces, lo que está tratando de aclarar Pablo, el escritor, ¿no es cierto?, es que el cuerpo necesita todos los miembros operando, funcionando, según su función, de manera correcta, ¿ya? Eso es como lo ideal, el óptimo, ¿ya? Como el cuerpo humano, cada miembro funciona, se sujeta a su funcionamiento, opera, ¿no es cierto?, de manera correcta. Así también el cuerpo, entregada en el lugar en el que el Señor lo puso, reforzando la idea de que el cuerpo es uno solo, aunque los miembros son muchos, ¿ya? Esa es la idea que en este caso Pablo está queriendo reforzar, ¿ya? Y los últimos versículos que vamos a ver, hermano, por tema de tiempo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Claramente existe una necesidad mutua de los miembros en el cuerpo humano, ¿ya? La mano necesita el brazo para ser sostenida. El corazón necesita
a la caja, al esternón, ahí, ¿no es cierto?, a toda esa zona, para estar ahí, poder hacer su trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que Pablo está tratando de que los hermanos entiendan, a sí mismo. Es así mismo en la iglesia, ¿no es cierto? Y aunque nosotros no lo podamos ver desde nuestra perspectiva, que muchas veces es individualista, ¿ya? Aunque nosotros no lo podamos ver, el tema, el asunto, es así. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Nos hemos necesitado siempre los hijos del Señor, los hermanos en la iglesia. Nos hemos necesitado y a veces algunos no han estado, ¿no es cierto? O yo no he estado cuando usted me ha necesitado. Nos necesitamos ahora mismo y a lo mejor yo no estoy a la altura, usted no está a la altura y nos vamos a seguir necesitando. La pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ajustar al diseño bíblico, nos vamos a decir, Señor, tú me pusiste, Señor, tú me diste gracia, tú me diste, Señor, la posibilidad de servir o lo que sea, Señor, yo quiero hacerlo, quiero estar en el lugar donde tengo que estar, Señor, ¿ya? Quiero sentirme parte del cuerpo, ¿ya? Y quiero ser obediente a tu palabra. Eso, hermano, es lo que el Señor determinó, ¿ya? Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, de que los hermanos entiendan, ¿ya? Porque por todas estas cosas que ya dije, que conocemos de cómo era la iglesia en Corintios, los hermanos estaban un poquito nublados y no veían, no entendían. Y entonces Pablo está tratando de ordenar y hacer ver cómo debe ser el tema. Hermano, mire, reitero esto, no se trata de nuestra percepción, ¿ya? Porque a veces funcionamos con esa lógica, ¿no? De que si necesitamos o no necesitamos en relación a la circunstancia o a nuestra necesidad, ¿ya? De que si usted necesita o no necesita. Mire, hay algunos hermanos medio superman, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, yo camino con el Señor y si el hermano está o no está, me da lo mismo, ¿ya? Eso no es bíblico, ¿ya? Eso no es bíblico. Lo bíblico es que no puede decir el ojo a la mano, no te necesito, la cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aunque nosotros creamos que es así, hermano, ¿ya? Aunque nosotros estemos convencidos, yo no necesito a nadie, yo sigo al Señor, ¿no es cierto? Y el Señor me fortalece y bueno, y síganme los buenos, ¿ah? Y eso no es, hermano, la Biblia. El espíritu, el diseño es que los miembros del cuerpo, como dice el versículo 21 que está ahí, ¿no es cierto?, se necesitan mutuamente. Aun cuando nosotros pensamos que no, ¿ya? Aun cuando nosotros, como dice ahí, en nuestra visión individualista, creemos que no es así, el diseño dice otra cosa. Y aquí lo que importa no es obviamente lo que nosotros pensemos, sino el diseño, cómo el Señor diseñó a su iglesia, ¿no es cierto? Y cómo el funcionamiento de su cuerpo, ¿ok? Se repitió, ¿sabes? Aquí. Sigamos, hermano. Ya. Y con esto, hermano, yo voy a dejar introducido. Ya porque por honor a la hora, ya vamos a dejar hasta aquí, pero voy a dejar introducido lo que vamos a hablar la próxima semana. Mire, una arista importante en esto de la interdependencia de los miembros del cuerpo tiene que ver con la interrelación, cómo nos relacionamos entre nosotros, el trato que tenemos los unos para con los otros. ¿Ya? Eso es un área muy importante. Como veíamos al principio, porque algunos si somos faltos de sabiduría, con nuestra forma podemos hacer sentir que no son parte del cuerpo, ¿ya? O con nuestra inmadurez, nosotros mismos podemos autoexcluirnos, etcétera, ¿ya? Entonces, la próxima semana, hermano, Dios mediante, vamos a hablar de esto, ¿ya? Del relacionamiento, del trato, de cómo la Biblia dice que nosotros tenemos que movernos en esta área. Es muy importante, hermano, ¿ya?
muy importante que lo entendamos desde la perspectiva bíblica. A veces nosotros basamos nuestras relaciones humanas, ¿no es cierto?, sobre parámetros naturales, ¿ya? Y no bíblicos. Y entonces creo que es importante que le demos una mirada también a esto, hermano, porque si no tenemos la forma correcta de tratarnos, de relacionarnos, ¿ya? Entonces es muy difícil que podamos caminar, es muy difícil que podamos funcionar como un cuerpo, ¿no es cierto? Es muy difícil, porque el cuerpo está, como lo estamos viendo, hermano, existe una interdependencia, y si nosotros no tenemos una buena forma de relacionarnos, si nosotros no estamos siguiendo los parámetros bíblicos para sobrellevar nuestras relaciones humanas, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Porque usted sabe que en el relacionamiento humano hay altos y bajos, y si nosotros no estamos llevando esos relacionamientos humanos de la manera bíblica, entonces, como dije, es muy difícil que podamos funcionar como un cuerpo, ¿ya? Vamos a tener conflicto ahí, muchos conflictos. Entonces, por eso que es importante que le demos una vuelta, hermano, a este puntito, ¿ya? Bien, como hacemos habitualmente, quisiera dejar la oportunidad, si alguien quiere hacer un comentario, hermano, si no, le damos la palabra a nuestro hermano Claudio, que está dirigiendo la reunión. Hermano, perdón, también quisiera decir que se me había olvidado que también el Señor me hacía meditar que la importancia que tiene el tener la gran responsabilidad que tenemos los unos para con los otros, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, la función que cumplimos cada uno, obviamente hacerlo con responsabilidad, con respeto, en amor, todo lo que el Señor nos ha ido enseñando. A veces creo que, y lo digo primeramente por mí, por ejemplo, no sé, cuando yo llego al culto atrasada, el Señor, bueno, por harto tiempo mi esposo me lo manifestaba y a mí me molestaba, yo me enojaba. Y la verdad es que hasta que el Señor me confrontó y me hizo ver que yo le estaba faltando primeramente como a Él y también a ustedes, hermanos. Por esto de pedir perdón. Porque es algo tan a lo mejor como se dice doméstico, ocupando una palabra coloquial, o no sé, tan básico, pero eso también es parte de la responsabilidad que tenemos. Cuando tenemos cualquier función que cumplamos, hasta lo más mínimo, el compromiso, cuando adquirimos, decimos algo con nuestra boca, cumplirlo. Y todo en realidad, porque finalmente, si decimos amar a Cristo y amar a la iglesia, el cuerpo, y que queremos seguir creciendo y que el Señor nos use con los dones y gracias, porque a veces hacemos tanta gárgara que o no lo decimos con la boca, pero con nuestra actitud nos jactamos del don o de la gracia que Dios nos ha dado, pero con nuestro hecho dejamos aniquilado, avergonzado el nombre del Señor con nuestro actuar. Entonces creo que es súper importante también esto, por amor los unos para con los otros, el poder realmente entender esto, que el Señor nos siga hablando la importancia de lo más mínimo, cada cosa que digamos, que hagamos, porque finalmente somos cartas leídas, abiertas, y finalmente le fallamos al Señor, pero también en medio nuestro. Porque a veces no, el Señor, si yo hablé con el Señor, yo ya me arrepentí del Señor y todo, pero el Señor habita en ustedes, por hermano. Entonces yo obviamente no habita solamente, o sea, el Señor, pero él habita en nosotros, en cada uno. Entonces cada cosa que hagamos va a afectar al hermano, a la hermana. Cada cosa que yo haga le va a afectar a usted, y cada cosa que usted haga indebida me va a afectar a mí. Y sabe, hermano, que incluso hasta nos estancamos los unos con los otros, no nos permite crecer. Entonces es tan importante el amor, el respeto y todo lo que se nos estaba hablando, así que yo quiero animarle en esto. Y también para mí primeramente, para poder seguir creciendo juntos, hermano, y seguir teniendo un corazón enseñable. Porque de esto se agrada el Señor. El Señor resiste a los soberbios y a los altivos, dice la palabra. Que a los soberbios y a los altivos los resiste el Señor. Ni siquiera los mira. Mas al manso y humilde lo toma y nos sigue, quiere enseñarnos.
Y aquí no hay ninguno que tenga todo así que esté intachable, pero necesitamos seguir creciendo en esto, en gracia. Yo necesito mucho de ustedes, hermanos, de cada uno. Y se lo digo hoy día con un poquito más de claridad. Y que necesito entender esto más profundamente para poder ser de bendición para ustedes en mi oración. Quiero ser de edificación para la iglesia, para el cuerpo del que digo que amo, que es mi Señor. Pero, y también a ustedes cuando les digo que le amo, quiero ser consecuente con lo que sale de mi boca cuando les digo que le amo. Dios les bendiga, hermano. Que el Señor nos siga y Gracias, nos permita seguir creciendo juntos. gracias hermano. Amén, amén. Ya hermano, ¿quiere decir algo? Si no, Claudio. Hermano Víctor, bueno, primeramente darle la gloria al Señor. Agradecer a usted, hermano Víctor, por esta palabra, por este estudio que nos permitió escuchar, hermano, que nos permitió participar. De verdad.